Damas y caballeros, muy buenas noches. Primero quisiera agradecer a todos ustedes por tener la gentileza de acompañarnos esta noche en esta ponencia. Asimismo, agradecer al presidente del CED y a Magali la gentileza de poder invitarme a exponer estos temas de trascendencia e interés coyuntural. Uno de los temas, son muchos los temas relacionados con el delito de lavado de activos, pero uno de los temas esenciales en el delito de lavado de activos es, desde la perspectiva probatoria, cómo acreditamos el delito. En esa medida, el decreto legislativo, justamente el 1106, nos dice en el artículo 10 que el origen ilícito que se conoce debía presumir podrá inferirse de indicios concurrentes. De ya, la propia norma nos establece una pauta a través de las cuales nosotros podemos acreditar este delito. Bueno, o viceversa, podemos destruir justamente la afirmación del Ministerio Público respecto a la existencia de ese delito. Pero si leen el párrafo, dice que podrá inferirse indicios concurrentes en cada caso. Es interesante y hay que leer entre líneas porque más que decir indicios, debería decir prueba indiciaria. En esa medida, por ejemplo, ¿sí?, lo importante en general de la probanza en el delito de lavado de activos será justamente conseguir el conjunto de elementos o medios de prueba que acrediten el mismo. Y por regla general, dado que se trata de un delito en la cual se busca esconder o encubrir la fuente del origen ilícito patrimonial, el medio de prueba por excelencia es la prueba indiciaria. Por ejemplo, en el recurso de nulidad 2868-2014 Lima, se indicó en esa medida justamente que la existencia, en este caso en particular, no se determina la existencia del ilícito precedente porque justamente no se había construido adecuadamente la prueba indiciaria. El siguiente, por favor. Está la importancia de la construcción de la prueba indiciaria, que la misma incluso se encuentra desde la perspectiva, por ejemplo, del Acuerdo Plenario 1/2017 parametrada. No es cualquier medio de prueba en general, sino requiere que cada medio de prueba, que a su vez se convierte en un indicio, tenga determinadas cualidades. Veamos. Por ejemplo, ¿sí?, requiere que se identifique, por favor, el siguiente, algunos patrones propios respecto del delito de enriquecimiento ilícito. En esta medida nos indica que la relación de indicios concurrentes son aquellos que esencialmente vinculan con la existencia de un delito previo. El siguiente. Por ejemplo, el Acuerdo Plenario 3/2010 de lavado de activos, ¿sí?, nos señalaba ya desde esa época, ¿sí?, que no era necesaria la falta de demostración acabada de un delito específico, pero sí debía establecerse la vinculación con un delito previo. Y en esa medida, el siguiente, por favor. La construcción de la prueba indiciaria exigía indicios concurrentes. Vamos a ver más adelante qué calidad tiene el indicio, cómo la calidad, las características y los pesos de los indicios en relación a justamente a la prueba en el delito de lavado de activos. Por ejemplo, ¿sí?, se dice que en el caso de indicios concurrentes son aquellos que desde diferentes ópticas concurren a establecer un mismo hecho o una misma relación, en este caso de antecedente o consecuente con una fuente ilícita. El siguiente, por favor. Otro dato importante que plantea, por ejemplo, el Acuerdo Plenario es la diferenciación. Dice a ese respecto que un indicio no puede darle o tener la calidad de cualquiera. Es decir, un indicio no es una sospecha, no es una simple afirmación. Requiere, como bien dice el Acuerdo Plenario,
¿sí?, condiciones. ¿Qué condiciones? Justamente condiciones de uniformidad respecto a su contenido valorativo. ¿A qué nos referimos específicamente? Por ejemplo, ¿sí?, si hablamos de un indicio del delito de enriquecimiento ilícito, tendremos que destacar que aquel cumplirá con tales características a partir de que éste tenga un único significado probatorio o, en el peor de los casos, que sea el significado probatorio preponderante frente a otros o a otras posibles interpretaciones, sí, que han quedado desfasadas frente a la preeminencia de la interpretación de ese indicio. El siguiente, por favor. En esa medida, por ejemplo, ¿sí?, ya desde el Acuerdo Plenario 3/2010, en el Fundamento 33, justamente se concluía que el método esencial para acreditar el delito de lavado de activos no es otro que la prueba indiciaria. Entonces, vamos a centrarnos justamente cómo se construye la prueba indiciaria y cómo es que se desarrolla en ese contexto. El siguiente, por favor. Primero, tenemos que reconocer que el antecedente de la casación 1/2017, la sentencia plenaria casatoria, es la casación 97/2017 de Arequipa, que con todos los bemoles que sin duda a lo largo de las diferentes ponencias han tomado en consideración, lo trascendente es que ya fijaba un estándar probatorio. ¿Ok? El estándar probatorio de lo que se requiere mínimamente para poder acreditar la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos. El siguiente, por favor. Y decía, por regla general, o mejor dicho, como regla única, la prueba indiciaria, ¿sí?, debe ser suficientemente probada. Y la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué significa suficientemente probado? El estándar de la suficiencia probatoria es un baremo por el cual justamente se puede destruir válidamente el derecho a la presunción de inocencia cuando los medios de prueba recabados en el curso de la investigación y actuados en el juicio oral son suficientes para acreditar justamente este delito. Pero ahí no queda la cosa, sino que por suficientemente probados se incluye un contenido propio que se analiza a partir de cada caso en concreto y que obtiene significancia cuando se establece que la fuente del, por ejemplo, desbalance patrimonial o la fuente del patrimonio del sujeto investigado no tiene otra explicación posible que una fuente ilícita. Así, en esa misma lógica, la casación 1/2017 recoge y desarrolla en mayor medida esos mismos planteamientos. Recuerden, estamos hablando de las bases, ¿sí?, sobre los cuales se dan las pautas para construir la prueba indiciaria. Y en esa misma medida lo que señala, por ejemplo, la casación, la sentencia plenaria casatoria 1/2017 es que se requiere identificar incrementos inusuales o incrementos injustificados. 2. Inexistencia de negocios, actividades económicas, comerciales. O 3, algún vínculo o conexión con actividades delictivas, generadoras de ganancias ilegales, o con grupos o personas vinculadas justamente a conductas ilícitas. Y no son cualquiera, son justamente aquellas que establece la ley. Por ejemplo, los sujetos que cargan de secuestros, el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Y la idea esencial hasta aquí es lo siguiente. El estándar probatorio que se exige es alto. La construcción de la prueba indiciaria requiere hacer, por parte del Ministerio Público, una disgregación, primero, de lo que se entiende por fuente ilícita del patrimonio. Segundo,
un análisis del patrimonio del sujeto a efecto de identificar el contenido o el alcance patrimonial no justificado. Y tercero, su relación o conexidad con un delito previo previsto justamente en la norma. El siguiente, por favor. En esta medida, si no cumple este filtro, si no cumple con estos presupuestos, pues se mantiene la presunción de inocencia. ¿Por qué es importante en este capítulo justamente hacer mención de ello? Porque el derecho a la presunción de inocencia, que no solamente está establecido en el artículo 2, numeral segundo, literal de la Constitución, sino en el artículo segundo, primer párrafo, título preliminar del Código Procesal Penal, exige, ¿sí?, carga de la prueba. Esa carga de la prueba, ¿sí?, que corresponde sobre el Ministerio Público, requiere esencialmente acreditar por parte del Ministerio Público que el patrimonio que así encontrará en el sujeto es justamente producto de los tres presupuestos que hemos anotado en el acápite anterior. Segundo, el siguiente, por favor. Sin embargo, también es importante tomar en consideración algo, y es que, sí, no necesariamente el hecho que exista un desbalance patrimonial es consecuencia directa de un acto de lavado de activos. Así, por ejemplo, la resolución en el expediente 100/2010 de la Sala Penal Nacional, justamente del mes pasado, del 23 de enero de 2018, indica que los actos constitutivos del tipo de lavado de activos, conversión, tenencia, ocultamiento, dice, el desbalance patrimonial no es un elemento del tipo de lavado de activos, menos configura por sí mismo un injusto. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista de la regla de presunción de inocencia, que la mera afirmación de uno de los presupuestos, en este caso desbalance patrimonial, no constituye per se, sí, presupuesto de lavado de activos. Se tiene que dar la concurrencia de los tres presupuestos a los que he hecho mención y los que trata justamente el acuerdo, la sentencia plenaria casatoria 1/2017. El siguiente. En esta medida, ¿sí?, solo para resumir, no basta en consecuencia el simple desbalance patrimonial. Se requiere la concurrencia de los tres presupuestos de manera concatenada. El siguiente. Ahora bien, ¿y cómo se traduce eso desde la perspectiva de la carga de la prueba? Desde la perspectiva de la carga de la prueba, requiere que el Ministerio Público cumpla con lo siguiente, ¿sí? Individualice qué sujetos, ¿sí?, o sobre qué sujetos recae el desbalance patrimonial, si esos sujetos o el sujeto tiene una relación de conexidad con otras personas involucradas en alguno de los supuestos a los que se refiere la norma, por ejemplo, ¿sí?, tráfico ilícito de drogas, secuestro, prostitución, etcétera, etcétera. Segundo, sí, que el Ministerio Público, a través de actos de investigación, haya establecido, más allá de toda duda razonable, que la fuente de ese patrimonio no sea lícita, no provenga de fuente lícita. Recordemos que la carga de la prueba es sobre el Ministerio Público. Tercero, ¿sí?, que pueda en el contexto determinar las circunstancias del lugar, tiempo y modo en el cual se da esa conexión. El siguiente, por favor. En consecuencia, la conducta, en todo caso, la actividad probatoria del Ministerio Público no es una actividad unilateral, sino se encuentra diversificada y está vinculada a diversos estratos relacionados con las conductas punibles. Por favor, el siguiente.
Una pregunta que tenemos que hacernos en este punto es si cabe la posibilidad de la inversión de la carga de la prueba en el delito de lavado de activos. Una primera aproximación a este tema nos diría que desde la perspectiva del derecho a la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae sobre el Ministerio Público. La inversión en la carga de la prueba básicamente significa que sería el imputado, el investigado, quien tiene que demostrar la fuente ilícita de su patrimonio. Así, la pregunta será si el Ministerio Público solicita al investigado que presente la documentación que justifica su patrimonio, ¿eso constituye una inversión a la carga de la prueba? Primero, que la actividad colaborativa del investigado per se no es una inversión a la carga de la prueba. ¿Ok? La inversión de la carga de la prueba deviene en un acto de constricción, o si se quiere, de obligatoriedad por parte del Ministerio Público, en el cual exige, bajo un apercibimiento, que el imputado, o a través de su defensa, presente información que justifique su patrimonio. Segundo, ¿sí? El imputado no tiene una posición activa, si así lo quiere, frente a la investigación de un delito. El derecho a la presunción de inocencia le garantiza una posición, si así lo asume, pasiva. En consecuencia, si decide contribuir con la investigación, eso es un acto de liberalidad que no constituye una inversión a la carga de la prueba. Pero también es cierto, sí, que el imputado, a través de su defensa, puede cuestionar los actos de investigación sin que estos signifiquen actos de aportación de parte, de medios de prueba documental, por ejemplo, que determinen el origen de su patrimonio. Por ejemplo, el cuestionar las pericias contables o financieras que realiza el Ministerio Público a través de otras pericias u observaciones al respecto. El siguiente. La otra pregunta que nos cabe hacer es, ¿sí?, la posibilidad de la prueba diabólica respecto de los hechos negativos. Véanlo así. Si el imputado y su defensa no colaboran en el esclarecimiento de los hechos, significa o trae como consecuencia, ¿sí?, que el Ministerio Público pueda llegar a la conclusión de que el patrimonio proviene o es consecuencia de un origen ilícito. La prohibición de prueba diabólica, en esencia, nos diría, no es posible que un acto de no colaboración por parte del imputado traiga como consecuencia justamente una afectación al derecho a la presunción de inocencia. Segundo, ¿sí?, el imputado, lo primero que tenemos que decir de la prueba indiciaria es que la prueba indiciaria es un medio de prueba compuesto. Por favor, el siguiente. ¿Por qué decimos que es un medio de prueba compuesto? Porque a diferencia de la prueba documental, que puede ser, por ejemplo, un registro bancario, imagínense ustedes esto, ¿sí?, el registro, la prueba directa, en este caso la prueba documental, a través de la lectura o el contenido de este documento, se va a desprender todo aquello que queramos saber. Pero la prueba indiciaria no tiene ese contenido. Es compuesta en la medida de que cada elemento que le forma, ¿sí?, no denota un contenido directo, sino que el contenido se va a desprender a partir del uso de las reglas de la lógica y de la experiencia. Por ejemplo, el siguiente, por favor. La estructura de la prueba indiciaria se basa en indicios. ¿Qué es el indicio? Esencialmente es cualquier medio de prueba que transmite una información de carácter indirecto. Por ejemplo,
el indicio transmite, ¿sí?, aquel conocimiento que la persona es capaz de extraer de él, pero a partir de la observación. Y ustedes dirán, ¿y en qué se diferencia de la extracción de la información de un medio de prueba documental, que puede ser un medio de prueba directo? Porque en el medio de prueba documental ustedes extraen la información literal, ¿cierto? El párrafo, la hoja, el contenido. Pero en el indicio no. Ustedes, si quieren verlo así, leen entre líneas. Esa lectura de entre líneas es lo significativo del indicio. Explico incluso con más detalle. El indicio en esta medida es el significado probatorio que el sujeto que revisa o identifica la fuente de información le asigna a esa fuente de información. Y en esta medida, un indicio puede ser esencialmente cualquier cosa. Puede ser un documento, puede ser una declaración, puede ser una pericia, puede ser una fotografía. Vamos a verlo con más detenimiento. Lo importante del indicio es, ¿sí?, la capacidad que tiene el sujeto, me refiero a la persona que construye y elige la prueba indiciaria, el indicio, para justificar el significado y el contenido de lo que extrae de la fuente de información. Por tanto, indicio no es, ¿sí?, una simple presunción, no es una corazonada, sino menos una sospecha, es, ¿sí?, un razonamiento que pasa un conjunto de filtros. El primero de ellos es, ¿sí?, que sea o que tenga un único significado posible. De esta manera, lo que se exige, por ejemplo, cuando construimos la prueba indiciaria en particular, es que se detalle y justifique cada indicio y, en su momento, el conjunto de indicios con los cuales se construye la prueba indiciaria. Segundo, que cada indicio tiene, al tener un contenido propio, tiene que tener un discurso lógico. Y cada indicio tiene que valorarse de manera individual, pero de manera conjunta a su vez. El siguiente. Ahora bien, ¿y cuáles serán los indicios que son relevantes en el delito de lavado de activos, por ejemplo? ¿Sí? Los indicios relevantes, por ejemplo, son aquella información que tiene carácter financiero o contable, ya sea de instituciones financieras, bancos, cajas rurales, etcétera, la unidad de inteligencia financiera, ¿sí?, la Contraloría, la SUNAT, etcétera. Pero ¿qué debemos ubicar en ese bagaje de fuentes que transmiten información? Esencialmente, aquellas actividades económicas y financieras de carácter sospechoso. Pero, ¿qué será o qué tendrá un carácter sospechoso? Tendrá carácter sospechoso aquella información que en principio es inusual en atención a las condiciones o situaciones particulares del sujeto. Por ejemplo, si es una persona que se dedica, eso me ocurre, a vender productos, y su nivel de productos de venta anuales es, no sé, 200.000 soles, imagínense que de un año a otro pase a vender 200.000 dólares. Esa disfuncionalidad, en esa disfuncionalidad es donde debe buscarse los indicios. El siguiente. ¿Ok? Entonces, la información
no solo recae para identificar el indicio sobre el patrimonio del investigado, sino es posible extrapolarlo a personas cercanas a él, ¿sí? Familiares, amigos, socios y demás. Todos aquellos que pueden estar conectados directa o indirectamente con la operación. El siguiente. Entonces, resumiendo hasta aquí, tenemos que decir que la prueba indiciaria con el cual se acredita el delito de lavado de activos requiere esencialmente un procedimiento metodológico. ¿En qué consiste ese procedimiento metodológico? Primero, identificar los indicios. Y para identificar los indicios se requiere investigar qué medios o elementos de prueba tienen el carácter de inusuales o de irregulares en el contexto de la operación o del sujeto investigado. La idea justamente del método probatorio, que ya nos la plantea Miranda Stramper, es que la prueba indiciaria no es un conjunto de indicios que se atiborran entre sí, sino es una operación que está pautada y que tiene un contexto determinado. Y se guía esencialmente por el razonamiento. El siguiente. Veamos en qué consiste ese método probatorio. Primero, el indicio, que es el elemento esencial con el cual se construye la prueba indiciaria, se denota de una secuencia o un conjunto de secuencias o de actos en el tiempo. Segundo, cada acto, cada fuente de información a la cual se le atribuye la calidad de indicio, ¿sí?, varía de caso en caso. Segundo, ¿sí?, para identificar el indicio se tiene que utilizar un razonamiento. Este puede ser, bueno, esencialmente se basa en la observación. ¿La observación de qué dijimos? De que aquellas circunstancias o actos de carácter irregular. Segundo, una vez identificado uno o varios indicios, el procedimiento a seguir es la relación entre ellos. ¿Y existirá algún parámetro para relacionar los indicios? Hagamos la siguiente analogía. La construcción de la prueba indiciaria implica, si nos remontamos a nuestra niñez, cómo armar un rompecabezas. Cada ficha de ese rompecabezas es un indicio. Imagínense ustedes que deben armar ese rompecabezas por primera vez. ¿Cómo identificarían dónde va cada pieza? Imagínense un rompecabezas de 100 piezas. La prueba indiciaria es el rompecabezas completamente armado. Cada indicio es una pieza de ese rompecabezas. Imagínense que cada pieza de rompecabezas tiene forma irregular. ¿Qué pautas elegirían para ello? ¿Qué les dice la lógica? Recuerden, la prueba indiciaria, específicamente los indicios, se guían por la lógica. Busco aquellas piezas que tengan, sí, forma que me permitan vincularlos con las esquinas. ¿Sí? ¿Esa será una pauta? ¿Sí, verdad? Sí. Ok. Una vez que pueda identificar el conjunto de piezas que se relacionan con las esquinas, empiezo por una esquina,
¿sí? ¿Qué voy haciendo a efectos de saber qué piezas corresponden a, no sé, a la esquina del lado izquierdo? Voy haciendo, ¿sí?, una secuencia de ensayo y error, ¿cierto? ¿Sí? Voy viendo si una pieza calza o no calza. Y si no calza, la voy reemplazando por otra que tenga justamente la misma forma o vaya en la misma línea. ¿Ok? Quédense con esa idea. Llevémoslo eso al método probatorio para justamente construir la prueba indiciaria en el delito de lavado. Elegir los indicios que constituyen justamente la fuente del delito de lavado de activos también es un método de ensayo y error, que se basa, como ya indiqué, en la lógica. ¿Qué lógica? En la lógica de determinar justamente el conjunto de irregularidades que en el caso en concreto resulten resaltantes. Y es cierto, ¿sí?, elegir qué pieza va de la mano con otra es a su vez, ¿sí?, una secuencia en la cual implica establecer la conexión, primero, con las personas, segundo, con las circunstancias y tercero, con el tiempo. Esta relación, esta triple relación, es la que va a permitir establecer la relación entre dos o más indicios. Una relación similar es la que ustedes tienen cuando quieren armar un rompecabezas por primera vez. Van eligiendo aquellas piezas que tienen un lado plano o rectangular que permita colocarlos del lado izquierdo, por ejemplo, de rompecabezas. Segundo, que por más que hablemos del delito de lavado de activos o de cualquier otro delito, la construcción de la prueba indiciaria es única. Explico. Esa univocidad se centra en que va a depender de cada sujeto que elija ese medio de prueba, documento, pericia, el darle el contenido o significado probatorio. Si quieren verlo de esta manera, la botella que tengo en la mesa es una botella llena. ¿Está llena de agua? ¿Está vacía? ¿Cómo la ven? Llena. ¿Me permite la otra botella? Y la que está aquí está a la mitad. 3/4 partes. Media llena, media vacía. ¿Alguien dirá que es media vacía? La forma como elijan llamarla es la forma como razonen. Ese es uno de los elementos con los cuales se construye el indicio, la forma como ustedes razonan. Y eso va a depender de cada uno de ustedes, de la experiencia que ha tenido cada uno de ustedes a la hora de construir justamente razonamientos parciales o inferencias. También eso tendrá incidencia en lo siguiente, en la capacidad que ustedes tengan para vincular los diferentes indicios. 2 o más indicios van a ser vinculados en la medida que ustedes tengan la habilidad de extraer un significado de cada uno de ellos que pueda vincularse entre sí. Luego, la valoración que hagan de esos 2 o más indicios justamente sentarán las bases de la prueba indiciaria. El siguiente. Pero ahora bien, ¿sí?, no basta, como dijimos hace un momento, con establecer, ¿sí?, qué piezas pueden calzar de un lado de rompecabezas. Si nosotros queremos construir, o mejor dicho, armar rompecabezas, tenemos que elegir las piezas exactas. Lo mismo se requiere para construir la prueba indiciaria en el delito de lavado. Se requiere elegir, primero, el documento, la pericia
la información exacta que identifique la irregularidad precisa. ¿Ok? De manera tal que sea inobjetable su contenido. Segundo, ¿sí? Se requiere aplicar la regla de la lógica y de la experiencia para excluir cualquier otro significado probatorio. ¿A qué vamos? En que es posible que un documento, un informe, una declaración pueda tener varios contenidos probatorios. El indicio tiene por característica el tener esencialmente un único significado probatorio. Y eso solo se logra si somos capaces de justamente razonar y excluir cualquier otro posible significado. De esta manera, justamente el indicio se caracteriza por ser objetivamente comprobable. Una precisión, cuando decimos objetivamente comprobable, un indicio no es una sospecha, es un dato cierto. Es un documento, es un informe, es una declaración, es un dato cierto. ¿Ok? Lo siguiente. El indicio se nutre justamente de otros medios probatorios, otros indicios, en la medida que lleven a un mismo significado probatorio. Explico. Dos o más indicios para construir prueba indiciaria requieren llevarnos en un mismo camino. De la misma manera que si yo junto dos piezas de rompecabezas, ¿sí?, que tienen formas de coincidir, esas formas de coincidir me deben llevar a identificar parcialmente una imagen. La misma lógica debemos aplicar en la prueba indiciaria. El siguiente. Es innegable, hasta aquí, que la prueba indiciaria no es sencilla. Es esencialmente dificultosa. ¿Y han identificado en qué consiste esa dificultad? En que requiere de parte suya mayor análisis para identificar cada significado probatorio y para excluir los significados que no resulten objetivamente posibles. Así, sí, la exigencia respecto de la prueba indiciaria no solamente se aplica al delito de lavado de activos, sino a muchos otros. Por favor, el siguiente. A muchos otros delitos en los cuales la complejidad de la investigación requiere recurrir a este medio de prueba de carácter especial. Pero hasta aquí debemos entrar a conceptualizar esencialmente qué nos dice o cómo debemos entender la prueba indiciaria. Lo primero es lo que ya hemos desarrollado hasta ahora. Se trata de un mecanismo, un procedimiento, pero no es de cualquier naturaleza. Es un procedimiento jurídico. ¿Por qué es jurídico? Porque nos lleva a recurrir a reglas, ¿sí?, de la lógica y de la experiencia para poder construir la prueba indiciaria. Segundo, procesal, porque tiene un conjunto de pautas o secuencias que deben cumplirse para poder construir la prueba indiciaria. Es interesante en este punto referirnos que ya existe, por ejemplo, el siguiente, por favor,
posición sentada de la jurisprudencia nacional, por ejemplo, en el caso Juliana Yamoja y otras, en las cuales la exigencia de la prueba indiciaria debe cumplir con un estándar probatorio suficiente para poder superar las barreras de la prueba indiciaria. Si no se cumple ella, esencialmente se afecta, como ya hemos visto, el derecho a la presunción de inocencia. El siguiente, si fuera tan amable. Tenemos que decir hasta aquí que en el acápite específico de la acreditación del delito de lavado de activos, es importante que una vez que tenemos los indicios, debemos formar con estos inferencias. Las inferencias son razonamientos parciales como producto de la relación de dos o más indicios. Pero, ¿qué características deben tener esas inferencias? El siguiente, por favor. El siguiente. No, el siguiente, si voy a tan amable. Listo. ¿Sí? Primero, que la primera característica es que debe referirse a una secuencia cronológica de lo que es objeto de investigación. La segunda característica es que debe referirse a un hecho o a una circunstancia. La tercera característica es que esa relación, es decir, esa inferencia parcial, debe sumar. ¿A qué me refiero? A que la suma de esos dos o más indicios debe proporcionar una información adicional a la que cada uno proporcionaba de manera individual. El siguiente. También es importante notar que cada indicio, de manera individual, es un hecho acreditado. Explico. No puede hablarse de inferencias si en un caso estamos ante, por ejemplo, un documento y se le quiere vincular con una sospecha. No, son dos elementos o medios de prueba que existen en la realidad. ¿Ok? El siguiente. Cuando digo que existen en la realidad es que se aceptan como ciertos, pero también cabe la posibilidad que se los acepten como probables. Entendidos como probables es que se entiende que es la única aceptación posible de su existencia. ¿Ok? Y en todo sentido es siempre un dato objetivo. El siguiente. Es importante notar que el artículo 158.3 habla de indicios en términos plurales. Por eso justamente se habla de que es un procedimiento metodológico y no hay mayor situación donde se aplique ello que justamente en la prueba del delito de lavado de activos, en el cual es el conjunto de medios de prueba los que forman la prueba indiciaria. El siguiente. ¿Y por qué es esencial que existan varios indicios? Por lo siguiente. Miren ustedes. La prueba indiciaria, sí, o mejor dicho, la concurrencia de diferentes indicios para formar la prueba indiciaria se sustenta en que cada indicio
lo que busca es dar fuerza al siguiente y al siguiente, como pueden ser como puede darse en el caso de una cadena. Cada eslabón es un elemento que refuerza la cadena. Lo mismo, cada indicio, ¿sí?, es un elemento que refuerza el argumento del siguiente indicio y del siguiente indicio. De manera tal que todos ellos, ¿sí?, lo que hacen es generar una fuerza convictiva como consecuencia de la variedad y la consistencia de cada uno de los razonamientos que forman parte de los eslabones, en este caso de los indicios. El siguiente. Ok, ¿y qué características tienen que tener esos indicios y su relación con otros? Esencialmente, la propia norma establece lo siguiente. Primero, dice que un indicio tiene que ser contingente. ¿Qué implica la calidad de contingente de un indicio? En cualquier sentido probatorio. Lo primero es que un indicio será contingente en la medida que la explicación que trasunta sea una explicación objetiva, que excluya cualquier suposición. En consecuencia, ¿sí?, no solamente se excluye cualquier suposición, sino cualquier interpretación ilógica e irrazonable. Un indicio tendrá sentido en cuanto el contenido probatorio sea de carácter objetivo. Por tanto, y de ahí viene la lógica de la prioridad de indicios, la contingencia de los indicios es el reforzamiento que cada indicio le da al subsecuente indicio como consecuencia de la objetividad del razonamiento de cada uno de ellos. El siguiente. La otra característica importante se denomina concordancia. ¿Qué implica la concordancia en este aspecto? Esencialmente implica que cada indicio, ¿sí?, aporta un valor probatorio que, sumado al otro indicio, que se entiende que tiene un significado probatorio colateral o acompañante, lo que hace es, desde perspectivas distintas, ir hacia un mismo marco de entendimiento probatorio. En consecuencia, la concordancia no es más que vincular diferentes perspectivas de un mismo razonamiento probatorio. El siguiente. En esa medida, por ejemplo, el Acuerdo Plenario 1/2007, en el fundamento 12.c, respecto justamente al alcance del lavado de activos, señala que los indicios contingentes o señales de alerta pertinentes permiten imputar un conocimiento o una inferencia razonada. Y centra justamente ese marco de atención en, por ejemplo, la calidad de productos o ganancias derivadas de la actividad criminal. Miren que en este ámbito la idea de lo contingente es: identifiquemos esos elementos que, en el caso particular del delito de lavado de activos, hace notorio o relevante la conducta del sujeto y que lo diferencia, ¿sí?, de otras conductas eventualmente neutrales dentro de la actividad comercial o empresarial a la cual se dedica, como son, por ejemplo, aquellas consecuencias derivadas de la actividad criminal. Y esta información, por ejemplo, es aquella que se obtiene de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la SUNAT, de la información proporcionada por las entidades bancarias y otras, que, como dijimos, identifica como irregular o subgéneris esas actividades empresariales o comerciales. El siguiente. La otra exigencia justamente es la convergencia. La convergencia,
que es el otro elemento a través del cual se construye la prueba indiciaria, es o implica la coherencia que cada indicio tiene para llevarnos a un mismo significado probatorio. Veamos. Sí, la lógica de la convergencia o coincidencia es, tenemos varios indicios, el indicio A, el indicio B, y cada uno de ellos, ¿sí?, desde su propia perspectiva, nos orientan a un mismo significado. Por ejemplo, si ustedes ven la botella, ¿sí?, son dos botellas que tienen cantidades diferentes de agua, pero las dos son la misma botella, ¿cierto? El mismo modelo de botella. Si esa idea le llevamos a la idea de los indicios, diremos, ¿sí?, este medio de prueba, ¿sí?, nos dice que existe un desbalance patrimonial. Este otro medio de prueba nos dice que ese desbalance patrimonial, ¿sí?, se desprende de la relación del sujeto investigado con una persona que se dedica, por ejemplo, ¿sí?, a la actividad del secuestro. ¿Qué nos dice la convergencia? En esa medida es esta persona que tiene un desbalance patrimonial y está relacionado con esta persona que es un cabecillo que se dedica a uno de los delitos previstos justamente en la ley de lavado de activos, implica que el exceso patrimonial de esta persona es producto de su relación con esta otra. Esa es la lógica de la convergencia. Por favor, el siguiente. Como ya dijimos, también más adelante, ¿sí?, el siguiente. La mera existencia del desbalance no es per se constitutivo del delito de lavado de activos. Vendría a ser un indicio. ¿Ok? Es más, incluso podría ser un indicio de conducta posterior. Expliquemos. Los indicios tienen diversas categorías. El que plantea la resolución 100/2010 de la Sala Penal Nacional, el colegiado D, es el siguiente. ¿Cuál es la consecuencia de la relación de alguien que se dedica, por ejemplo, al tráfico ilícito de drogas, ¿sí?, con el lavador de dinero? La consecuencia será que el lavador del dinero o el que detenta los bienes de aquel que se dedica al tráfico ilícito de drogas es que sus bienes van a incrementar, ¿cierto? ¿Ok? Listo. Pero esa consecuencia es una consecuencia posterior de esta relación. Es un acto que es, si quieren verlo así, la suma de ese acto, de esa relación. En esa medida, el desbalance patrimonial es un indicio posterior tomado en cuenta desde la perspectiva que es una consecuencia de esa relación. El siguiente, por favor. También tenemos que tomar en consideración lo siguiente. ¿Por qué es importante, sí, tener en cuenta el procedimiento metodológico que hasta ahora hemos visto? Porque así como se puede construir la prueba indiciaria, identificar aquel o aquellos elementos, ¿sí?, que ponen en cuestionamiento su construcción, dará como consecuencia, ¿sí?, la no probancia de este delito. ¿Y qué elementos pueden poner en jaque justamente la construcción de la prueba indiciaria? Esencialmente los contraindicios. ¿Qué es un contraindicio? El contraindicio viene a ser, ¿sí?, otro medio o elemento de prueba
que tiene la capacidad de desvirtuar el sentido probatorio del indicio. Si quieren verlo así, ¿sí? Imaginemos que este fuera un indicio de desbalance patrimonial que se traduce en un informe financiero. ¿Estamos? ¿Sí? Que dice que el sujeto ha recibido un depósito en su cuenta de $10.000, que según la Fiscalía no ha podido justificar. Listo. ¿Sí? Este es un informe del banco en donde dice que ese depósito proviene de una transferencia hecha por una empresa en el extranjero que le ha pagado a esa persona por un servicio que ha prestado. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? La perspectiva de la Fiscalía respecto de dónde viene ese dinero se encuentra, ¿sí?, confrontada con otro medio de prueba, ¿sí?, que se refiere a lo mismo, pero que dice algo distinto. El contraindicio en esa medida no es más que otro medio de prueba que tiene por finalidad desvirtuar el sentido probatorio del indicio. Pregunta: ¿y qué pasa si es que es posible que la defensa desvirtúe el sentido probatorio? ¿Cuál será la consecuencia? Si dijimos que la construcción de la prueba indiciaria tiene que cumplir con esa serie de requisitos. Véanlo de otra manera. Si yo, armando un rompecabezas, ¿sí?, me doy cuenta que una de las fichas o una de las piezas de rompecabezas no concuerda con ninguna de los ángulos de rompecabezas, no podré tener la imagen final. Lo mismo sucede, ¿sí? Si se presenta el contraindicio, la consecuencia será que no podré construir prueba indiciaria. En consecuencia, simplemente no podrá probarse el delito de lavado de activos. El siguiente. Si bien es cierto, la Ejecutoria Suprema, en el curso de nulidad, doctrina de jurisprudencia vinculante, 1912-2005, Piura, hablaba de excepcionalmente cabe la posibilidad de el indicio único. Lo mismo ha sido citado en la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Llamoja Herrera. Lo cierto es que delitos como el delito del lavado de activos, ¿sí?, no aplica la posibilidad de el indicio único, porque justamente, como se trata de delitos complejos, requiere que existan varios y diversos en el tiempo. El siguiente. Sí. Adelante, por favor. En el caso anterior, usted manifestaba de que, bueno, hay el contraindicio. Dice que la empresa le paga al extranjero y, bueno, con eso está contradiciendo a la empresa. Pero ¿acaso es suficiente si tomamos en cuenta que estas personas crean empresas offshore o tienen conexiones y naturalmente podría decir que esta empresa le está transfiriendo por un servicio hecho? Tendría que faltar más elementos para que esa prueba sea válida o la otra. Ya. No es suficiente que venga y diga, bueno, así transferido por servicio prestado, ya está y quedó en uno. No. Aclaro, ¿le parece? Sí. Aclaro. La acotación de... Sí. La señora es útil justamente para aclarar ese punto. ¿A qué me refería con el contraindicio? El contraindicio, en buena cuenta, significa un indicio del mismo valor probatorio, ¿sí?, que signifique esencialmente lo contrario. Obviamente, en el delito de lavado de activos, eso significará que ese, por ejemplo, informe del banco, ¿sí?, esté respaldado con otros elementos, por ejemplo, que la actividad ha sido realizada, que se trata de una actividad ilícita, que no tiene relación alguna con la empresa o las personas involucradas. Se trata, por ejemplo, de una firma que se dedica a la actividad empresarial por la cual ha emitido o ha pagado ese servicio, que el recepcionante ha brindado un servicio, ¿sí?, que lo ha brindado a esa empresa en un tiempo, ¿sí?, distinto o coyuntural con el acto que se investiga, pero del cual no quepa dudas de la licitud del acto.
¿sí? La idea esencial, vuelvo a repetir, es que el contraindicio tiene el mismo valor probatorio que el indicio. ¿Ok? Claramente en el contexto, ¿sí?, de aclarar cada uno de los factores colaterales que puede tener como consecuencia la información que se presente. Entonces, sí, aclarado ese punto, no es cualquier elemento probatorio, es aquel que tiene el mismo peso probatorio visto desde la perspectiva del indicio. ¿Ok? Si el indicio dice que el balance patrimonial se sujeta en transferencias financieras que realiza una empresa offshore, ¿sí?, el cual no tiene justificación en el pago, el contraindicio tendrá que decir que es una empresa a la cual el investigado le ha brindado un servicio o un producto. Y no solamente es la justificación, sino toda la documentación que alrededor de ella determine la ilicitud del acto. ¿Ok? Entonces, el siguiente, por favor. Así, tanto como existe contraindicios, también es posible construir respecto de los indicios, ¿sí?, alternativas de entendimientos distintos. Explico. El contraindicio, dijimos, es un medio probatorio, es otro medio probatorio. Pero la forma de destruir también un indicio es planteando duda respecto de que el contenido del indicio sea el único posible. Es decir, cuando cabe la posibilidad de plantear otras alternativas respecto del significado del indicio. ¿Estamos? No solamente es ofrecer otro medio de prueba, sino destruir la construcción del indicio, planteando dudas respecto de que el significado que nos se ha planteado sea el único posible. Ya sea de que existan otros igualmente creíbles, es decir, que sean igualmente, que tengan el mismo contenido, lo cual tendrá como consecuencia justamente de que la relación entre los indicios tendrá justamente una debilidad estructural en su contenido. El siguiente. Ya para determinar, simplemente el mencionar que las categorías o las clases de indicios que ha desarrollado la doctrina en relación son tan variadas que, por ejemplo, tenemos los denominados indicios de capacidad de delinquir, que están en relación, por ejemplo, de la capacidad que tiene, dependiendo del delito, los sujetos para cometerlo. Por ejemplo, ¿sí?, en un delito de lavado de activos, ¿sí?, las personas que tendrían mayor habilidad para dedicarse a lavar activos deberían tener algunas condiciones especiales. Por ejemplo, contadores, financieros, abogados, ¿sí? No necesariamente, pero estamos diciendo, sí, que el indicio es, primero, determinar algunas condiciones particulares, ¿cierto? ¿Sí? Va a depender del caso. A lo que quiero llegar es lo siguiente, ¿sí?, que el indicio de capacidad se basa en algunas cualidades que le hagan hábil a la persona, ¿sí?, como sujeto, por ejemplo, para generar o para ser un blanqueador de dinero, ¿sí? No cualquiera puede hacerlo, ¿cierto? ¿Sí? Tiene que tener ciertas habilidades, conocimientos o habilidades, ¿ok? Y hay algunas profesiones que permiten que esas habilidades se desarrollen más. Segundo, indicio de motivo, ¿sí? Interesante vincularse en este contexto para decir lo siguiente, ¿sí? La relación entre una persona que se dedica al lavado de activos, las personas que se dedican a ocultarlo, generalmente existe una relación o bien de dependencia o bien de necesidad, ¿sí? Es un elemento o un factor a tomar en consideración. Hago la acotación respecto de todos ellos y me adelanto que no se trata de una regla, se trata de, sí, pautas que deben ser
entendidos y aplicados a cada caso particular. No significa que se pueda dar en todos los supuestos ni aplicados a todos los casos. Son, si quieren verlos, algunas pautas hermenéuticas que sirven como filtros para establecer en qué caso en particular pueden darse uno o algunos. Luego, tenemos los indicios de participación para establecer qué cosa, específicamente el momento en el cual existe la relación, por ejemplo, entre el sujeto que comete el delito previo y el sujeto que se encarga de lavar los activos. Ya también los indicios de actitud sospechosa o de conducta posterior. Básicamente, en la actitud sospechosa, los desprendimientos patrimoniales, los incrementos injustificados. ¿Sí? El siguiente, por favor. En esta medida, como ven, sí, los indicios tienen diferente contenido y se desarrollan dependiendo del alcance y objeto de lo que es materia de investigación. Quisiera agradecer a todos ustedes por su gentileza, sí, en haber prestado atención en esta ponencia. Gracias.